La presencia reiterativa de algunos personajes históricos en diferentes cuentos a lo largo del libro fue un evento fortuito o intencional, como es el caso de Pepita en el cuento La vida sin ti, la dama, que de hecho después comparte protagonismo con otro personaje histórico de gran importancia en un cuento posterior. Sí, la intención sí era colocar personajes reales, y platicar en anécdotas, también hechos que se vinieron dando, colocarlos, y que los protagonistas de los cuentos estuvieran inclusive compartiendo en algunos sentidos los mismos ambientes, las mismas situaciones, para darle un poquito más de fuerza al hecho histórico. Generalmente la historia nos la llegan a contar un poco seca, y en este caso los personajes ficticios lo que hacen es tratar de hacer más común el hecho histórico que se está platicando, ¿no? En el caso de Pepita de la Peña, bueno, pues fue la esposa mexicana del mariscal Bazaine. Entonces esto me parece que es importante porque ella llegó a tener una presencia muy especial en la sociedad mexicana de la época que estamos narrando. ¿De dónde nace, dónde tiene su origen creativo la saga La vida sin ti? ¿Por qué decidiste que sería una saga y no un cuento largo o una novela corta? Tratamos de ir incorporando dentro de estos hechos históricos concretos, ¿no? Por ejemplo, el primer cuento de la saga de La vida sin ti, pues hace referencia específicamente a aquella salida del ejército francés, y cómo muchos mexicanos se fueron con el ejército francés. Igualmente, ¿no? Los que habían constituido el boato imperial, los peluqueros, los jardineros, los pasteleros, toda esa gente que estaba alrededor de esta idea del imperio, sí. Tan pronto dice el ejército francés, me voy, y ellos dicen, nos vamos, ¿no? Y obviamente mexicanos que tenían una idea pues especial de lo que podría pasar por el regreso de Benito Juárez, ¿no? Entonces vamos narrando hechos históricos dentro de esta saga, ¿verdad? Para que veamos, ¿no? Que empieza o puede empezar en esta salida, y lo que vivió después la gente después de la salida del ejército francés, inclusive los diferentes tiempos y diferentes hechos históricos que se vinieron dando, ¿no? Hasta llegar prácticamente, el cuento termina en los años de 1880, ¿no? Claro. Esa era la intención, de los otros hechos irlos llevando, ¿no? Porque la intervención no termina inclusive con el fusilamiento de Maximiliano. Obviamente después hay toda una secuela de eventos en torno a la propia intervención, o lo que fue la intervención. La vida sin ti es una de las pocas historias a lo largo del libro que tiene un mayor apoyo en la ficción, en lugar de en hechos históricos. Según mi lectura, su línea principal de sucesos es ficcional y la ambientación sí es histórica. ¿Es esto cierto, y cuál fue el proceso decisivo de la ruta de creación? En este caso, tengo que referirme a algo que me parece que es fundamental en este trabajo del libro, ¿no? Y es tratar de llevar una secuencia como lo hubiera hecho un escritor del siglo XIX. Perfecto, ok. Para llevar esta secuencia, bueno, obviamente tienes que haber leído a muchos escritores del siglo XIX, que hay que decirlo, concretamente esta época es una época de romanticismo, ¿no? De hecho, el siglo XIX es el siglo del romanticismo, ¿no? Sí. En donde los valores y el propio desarrollo de la sociedad está perfectamente bien identificado. Cómo eran y cómo se reaccionaba, ¿no? Estos grandes amores platónicos, vamos a llamarle así, demasiada subordinación a las figuras paternas, o demasiada subordinación a los convencionalismos sociales, ¿no? Sí, claro. Que impedían que la gente tuviera una vida, podríamos decirlo, más libre, ¿no? Pero también como parte vertebral siempre el amor del hombre, el amor de la mujer,
el amor que no se podía lograr por esos convencionalismos, por esos problemas que se daban, ¿no? Sí, claro. Pero sí, la idea es inclusive, o fue para desarrollarla, este punto, ¿no? No poner más que la ambientación de esta época y tratar de llevar la pluma como lo hubiera llevado un escritor del siglo XIX. Y bueno, es un trabajo de pensamiento, pero vuelvo a insistir en la otra, ¿no? O sea, es la lectura de mucha de la narrativa del siglo XIX mexicano. ¿Cuál fue el reto y el proceso de escribir en primera persona el cuento La vida sin ti, la dama, desde una narrativa femenina? Generalmente la mujer puede escribir más fácil a un hombre y nosotros muy difícilmente tomamos a una mujer. Y al final siempre escribir o llevarlos en primera persona representa un protagonismo, una fuerza, una esencia, claro, en la que le queremos dar muchísimo más valor al sentimiento en este caso de la mujer, ¿no? Claro. Que es la que detona su salida de México, es la que detona prácticamente toda la historia, ¿no? Pero es esa fuerza que debemos tener, y siempre narrarlo en primera persona da ese sentimiento de fuerza al protagonista. Ahora, escribir en primera persona utilizando a una dama sí es un reto de pensar, repensar, volver a pensar, porque nuestras mecánicas de pensamiento hoy en el siglo XXI, claro, en fin, a través de la historia es totalmente diferente. Sí, ¿no? se modifican. Sí, claro. ¿Y ya lo habías hecho antes, Andy? Sí, lo había intentado hacer en algunos otros cuentos que tenemos para otros proyectos, ¿no? Pero en este caso sí tuvimos que hacer una concentración un poquito más larga porque es una saga de cuentos, ¿no? Entonces tuvimos que planear mejor el desarrollo del personaje y obviamente su dialogación. El tren de conciencia, que fue empleado con maestría por Virginia Woolf, escritora que marcó un antes y un después gracias a dicha técnica que se especializa en narrar justamente pensamientos y emociones con una profundidad que se volvió característica de una narración femenina, está presente en tu cuento. Dinos cómo fue el proceso para dominar dicha técnica como escritor. De alguna manera es el trabajo de haber leído a Virginia Woolf. Sí, es un concepto de influencia, ¿no? De influencia de ir a una persona, en este caso destacadísima escritora. Sí, elegiste lo mejor. Sí, de la Gran Bretaña, ¿no? De prácticamente la primera parte del siglo XX, en que pues su obra la maneja así. Y sí hay que leerla y hay que entenderla. Y como escritor sí representa un reto, ¿no? O sea, a diferencia de lo que podemos pensar, no es que te llegue un poquito el concepto solamente de la inspiración, ¿no? Sino uno tiene que utilizar, por las influencias que tiene el trabajo formativo, algunas otras personas, y en este caso a Virginia Woolf en ese sentido. Algo que resulta importante mencionar es que durante el cierre del cuento muestras con Elena un conocimiento profundo de sus raíces mexicanas al mencionar la Cacalxochitl, nuestra conocida flor de mayo. Cuéntanos un poco acerca de esto y de la importancia a lo largo del libro de mencionar resaltes culturales nativos mexicanos. En este caso es un proceso formativo, ¿no? En forma personal, por la familia, ¿no? Tenemos familiares que son veracruzanos, ¿no? Tantas veces no hemos estado en el puerto y en todas partes de este lindísimo estado de Veracruz, ¿no? Y bueno, se te van quedando cosas, ¿no? Se te van quedando aromas, sabores, formas, colores, que necesariamente tienes que emplear, ¿no? En los procesos de trabajo de la atmósfera de los cuentos, ¿no? Y en este caso, bueno, decir que también esta flor de mayo, sus 5 pétalos, ¿no? Que puede llegar a ser hasta adorno de algunos platillos, aún hoy día, ¿no? Claro. Y nos habla de las mezclas, inclusive de los mestizajes y de la influencia de la tercera raíz africana en nuestro país. O sea, tiene uno que platicar y trabajar todo esto para dar la adecuada atmósfera, yo pienso. Y bueno, los personajes en este caso,
lo único que hacen es vincularnos, ¿no?, con este concepto de identidad, que es algo que lo que busca todo el proceso de conformación de este libro. Pues muchas gracias por hablarnos más acerca de tu cuento La vida sin ti, la dama.